Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Pablo se ha decidido a ir a Jerusalén a pesar de los muchos contratiempos que está encontrando. Y uno de ellos, son los muy buenos amigos y compañeros que le están diciendo que no vaya. En nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, porque esto va a suceder con nosotros todo el tiempo, porque habrá mucha gente bien intencionada, queriendo ayudar, que no hagas esto, que hagas aquello, que decidas esto, que no vayas por ahí, sino por acá, que interrumpas esto, que comiences esto, que inicies esto o aquello. Siempre bien intencionados, hablando en nombre de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo, por supuesto que consideró todas esas voces, porque el que no hiciera lo que la gente dice, o sus buenos compañeros, o este consenso del Espíritu Santo, no significa que no le importan, por el contrario. Seguramente Pablo escuchó todas estas voces, pero él tenía un llamado también muy especial y tenía que decidir qué hacer ante todas estas voces. Por eso no es desobediencia, por el contrario, es algo que tú te responsabilizas, y siempre vamos a escuchar todas estas voces que probablemente para algunos sea desobediencia, indiferencia, orgullo, soberbia, pero somos nosotros los que estamos siendo responsables de nuestra fe, y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba responsabilizando y sabía que había un llamado muy muy importante, y Dios ya le había mostrado todos los planes que había y todo lo que él sí que decidía o no seguir adelante. Entonces, así va a suceder con nosotros. Todo el tiempo te van a ir diciendo buenos amigos, buenos compañeros, vamos con discípulos, liderazgo, vamos en nombre de Dios y del Espíritu Santo, lo que tienes que hacer. Pero eres tú quien tiene que decidirlo, porque eres tú el responsable de tu fe, eres tú el responsable de tu llamado. Y todas las personas, tienen llamados distintos. Y siempre pensamos que la voz del Espíritu Santo es un consenso y todos van a decir en esta dirección o en esta, y no es así. Vamos a escuchar voces muy distintas guiadas por el Espíritu Santo y guiadas por Dios, porque cada uno tiene su llamado, cada uno tiene su proyecto. Entonces eres tú quien tiene que decidir, así como lo hizo Pablo. Y las cosas se estaban poniendo muy difíciles. ¿Por qué? Porque le decían que no vaya. Déjame decirte, ante el avance de estos grupos misioneros, recuerda que estamos leyendo a Pablo en clave de representación, es decir, él representa a los muchos misioneros que están avanzando a lo largo ya de todo el poderoso imperio. Entonces, una forma de detenerlos, cuando eso mismo sucedió con Jesús, no podían negar lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, enseñando la ley en su sentido original y haciendo señales y portentos grandiosos en nombre de Dios. Pero lo que también confundía más, estaba viviendo la ley, cumpliendo la ley en su forma, en su diseño original. Entonces, la estructura religiosa, la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría, lo que empezaron a hacer es desacreditar a Jesús. Aun cuando no podían negar lo que estaba haciendo, era tan evidente que lo único que se les ocurrió fue desacreditar, todo lo que decía y hacía Jesús, y todo esto lo señalaban en el poder de las tinieblas. Todo esto que hace Jesús lo hace en el poder de Satanás. Era lo único que se les ocurrió. Y sigue sucediendo,
Y y además empezaban a generar mucha desinformación con respecto a lo que estaba haciendo Jesús. Y muchas personas se vieron en entredicho. ¿Qué voy a decidir? Unos dicen esto, otros dicen aquello. Y esa confusión hizo que muchas personas se quedaran al margen. Y eso lo hacía muy bien la poderosa tradición sacerdotal que mantenía el discurso oficial de Dios. Y eso también sucedió con Pablo. Todo el mundo, cuando no podían negar lo que estaba sucediendo, el avance, de estas misiones, el establecimiento de estas distintas comunidades de fe, bueno, lo que empezaron a hacer fue lo que es la desinformación. Y eso llega hasta nuestros días. Inundar, a las personas y mandar infinidad de desinformación, lo que hoy se llama falsas noticias. En el tiempo de Pablo también había falsas noticias y de esta forma, y estas falsas noticias no sabes cómo llegan más rápido las falsas noticias que las verdaderas noticias. Y las personas siempre están más dispuestas, escucha esto, a creer las falsas noticias que las verdaderas. ¡Wow! ¡Qué discernimiento! Y eso sucede también en el pueblo de Dios. Es un deporte nacional en las iglesias, la desinformación. Dicen esto, es que dicen esto y aquello, y dejamos a un lado nuestro texto, aquello que nos guía. Entonces, aquello que nos guía, en nuestra forma de vivir y entender a Dios. Entonces, las falsas noticias, por supuesto, ya estaban, señalando a Pablo y diciendo que Pablo hace esto y que Pablo hace aquello. Recuerda, como no pueden detener el proyecto de Dios, ¿qué hacen sino desacreditarlo? Eso sucedía cuando Pablo dejaba una iglesia, ya no podía regresar a ella. Llegaban estos pseudomaestros, recuerda, que su manera de establecerse es desacreditar a Pablo y toda su enseñanza. Es que Pablo nos enseñó eso. No, eso está mal. Es que mira, nos enseñó estas cosas, estos principios. No, todo eso está mal. Nosotros les enseñaremos la verdadera doctrina. O sea, su manera de acreditarse es desacreditar a Pablo. Y eso estaba sucediendo. Falsas noticias contra Pablo. Entonces, vamos a un ejemplo, al capítulo 19, versículo 24, 25, esta reunión con Demetrio, y mira lo que nos dice, versículo 25, 19, 25. Reunió a todos sus trabajadores, nos dice, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras. Demetrio es esta clase de personas que persuade a sus empleados, a todos sus obreros y empleados y siervos a pensar de esta manera, ¿no? Entonces, una forma de combatir lo que estaba pasando, y el avance de las misiones, es que los dirigentes, los que estaban al frente de trabajos, de trabajadores, era persuadirlos a que piensen de esta manera, y eso sigue sucediendo. Entonces nos dice, mira cómo Demetrio quiere persuadir a sus obreros, empleados y siervos a que piensen de determinada forma. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Otra vez, una vez más, desacreditar y deformar la enseñanza bíblica, la enseñanza de fe y especialmente la enseñanza de Pablo. Llega hasta nuestros días, no sabes cuántas cosas siguen diciendo acerca de lo que dice la Biblia, de lo que dicen los evangelios, acerca de Jesús, de Pablo, de las iglesias, infinidad de cosas. ¿Cómo se combate la desinformación? La falsa
vamos, la desinformación que tiene como fin desacreditar, vamos, la palabra de Dios, sino leerla, escucharla, estudiarla, no solamente tenerla ahí, va más allá de leerla. Y tú como creyente y como maestro y maestra, tienes esa responsabilidad ante toda esa desinformación. Mira lo que está pasando, mira lo que dicen que dice Pablo. Y eso es un deporte nacional en las iglesias. Dicen que dice la Biblia, dicen que enseña esto y aquello, que las iglesias enseñan esto. ¿Y cómo se combate nuevamente la desinformación? Sino leyendo y enseñando la palabra de Dios. Y haciendo que las personas tengan su Biblia ahí impresa, vamos, o de cualquier otra forma, y que se cercioren si es o no así como dicen que dice la Biblia. Ya cuando escuchas a alguien diciendo, es que dicen, por ahí es desinformación. Esa es la etiqueta de la desinformación. Dicen que esto y dicen que y lo sabes tú o no. Entonces, ¿qué se debe hacer? Asumir y tener criterio propio. Criterio propio, hacerte responsable de lo que estás oyendo. Y algunas, cuando escuchaban el mensaje de Demetrio, las personas deberían decir, pues yo me voy a cerciorar si es así o no. Yo quiero escuchar a Pablo, vamos. Buscaré escuchar a Pablo personalmente y tomaré una decisión sobre lo que debo pensar acerca de Pablo y no sobre lo que me digan que debo pensar acerca de Pablo. Ese es criterio propio. Y le estamos llamados a eso. Eso fue lo que llamó Jesús, a seguirlo y que tengan criterio propio sobre él. Es que dicen de Jesús esto, es que dicen de Jesús. Entonces, cuando los invitaba a seguirlo, prácticamente era dejar a un lado todo lo que escuchaban acerca de Jesús y que la persona se cerciorara por sí misma, siendo seguidor de Jesús. Entonces, ante este mensaje, vamos, de Demetrio, vamos, así como todos estas personas que tienen a su cargo empleados, vamos, obreros y siervos, enseñándoles y decirles lo que deben pensar, y especialmente en cuestiones de fe, mira lo que está sucediendo. Y así fue con todas las enseñanzas de Pablo. ¿Y cómo se combate la desinformación? Con criterio propio, criterio personal. Cerciorarte tú mismo si es cierto o no, y eso es leyendo la Biblia, si es cierto o no lo que dice. Entonces, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público de nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia. Y eso es lo que estaba pasando con Pablo. Lo estaban llenando y las personas inundando, vamos, los pueblos, las comunidades donde estaban avanzando, escucha, las misiones, con desinformación, descrédito, señalamiento, juicio y condena sobre Pablo. ¿Cómo se combate la desinformación? Recuerda, con criterio propio, criterio personal. Yo me voy a cerciorar. Yo quiero escuchar a Pablo para ver si en verdad está diciendo eso o no, o si lo está diciendo con esa intención. Entonces, eso es muy importante, el criterio personal. Entonces, Pablo ya está por llegar, vamos, acercándose a Jerusalén, y mira lo que sucede con él. Hechos 21 nos dice, desembarcamos, encontramos a los creyentes. El narrador se encuentra en el grupo de Pablo, por eso habla en términos de nosotros. Dice, desembarcamos y encontramos a los creyentes del lugar, que nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo. Escucharemos todo el tiempo muchas voces acerca de lo que debemos hacer, no hacer, a dónde ir y qué no hacer, y qué hacer, qué si no. Entonces es algo que tú y yo tenemos que decidir. Y el Espíritu Santo puede estarte diciéndote a ti una cosa y a la persona otra. La multiforme gracia de Dios, los muchísimos planes de Dios.
Entonces, no porque a una persona le diga eso, a ti también te tiene que decir lo mismo. Son planes distintos y proyectos distintos. ¿Qué vas a hacer ante estas distintas voces? Nuevamente, lo que estábamos hablando de la desinformación. ¿Cómo se combate la desinformación? Bueno, a través del criterio personal. ¿Qué vamos a hacer ante las muchas voces del Espíritu Santo, que son reales, que son verdaderas? Tienes que tomar una decisión, responsabilizarte y nuevamente criterio personal. Ahí están esas voces, pero esas voces están para que tú decidas qué vas a hacer y responsabilizarte, vamos, de tus decisiones. Y eso es escaso en muchos lados. Que alguien se responsabilice de sus decisiones, wow, eso se llama adultez, se llama madurez. Entonces, nos dice, cuando regresamos, dice, profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. ¿Y por qué siguió? ¿Por desobediencia o por convicción? Muchas veces las convicciones personales se miran como desobediencia. Al no escuchar, es que tú no escuchas consejos, wow. Entonces, si son consejos, tú se lo das a la persona y esa persona decidirá qué hacer. Pero entonces, si estás esperando que este consejo lo acaten, lo obedezcan, entonces ya no es consejo, es un mandato, es una instrucción. Pero cuando tú le das un consejo a una persona, se lo entregas y esa persona decidirá qué hacer o no con ese consejo. Pero entonces ya no le llames consejo, es que yo ya le di un consejo y no hace lo que yo le digo. Entonces ya no es consejo, se llama instrucción. Se llama orden, se llama mandamiento. Entonces, así es. Entonces, Pablo recibió muchos consejos por su bien, por cuidar de él y protegerlo, pero finalmente él estaba decidido, tenía un proyecto personal que quería cumplir. Entonces, nos dice, profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco, al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos y oramos. Y nos despedimos luego, luego nos despedimos, luego abordamos el barco y ellos volvieron, a su casa. Mira lo que está pasando. Por un lado, la desinformación de lo que dice y de lo que se supone que dice Pablo y de lo que se supone que son estas nuevas comunidades de fe. Y por otro lado, vienen las voces de que no vayas a Jerusalén. Mira en qué situación se veía Pablo. Y así va a suceder con nosotros. Por un lado, vamos a vivir siempre en medio de esta desinformación. ¿Cómo se combate? Con criterio personal. Es que dicen y dicen y dicen, wow, y la gente asume que sabe, y incluso la gente asume que eso que dicen es cierto, es legítimo, es verdadero, vamos, cuando no hay nada más lejos que creer que eso que dicen es cierto y verdadero. Cuando tú pides más información sobre, eso que dicen, quién lo dice, en base a qué lo está diciendo, hay fuentes, hay libros, hay textos sobre eso que dicen. Por supuesto que no es así. Son rumores nada más y a las personas les encantan los rumores. Entonces son dos cosas. ¿Qué hacemos ante esta desinformación? Recuerda, en el mundo en el que vivimos hay dos formas. Por un lado, sentirse informado. Una cosa es informarse y otra cosa es sentirse informado, con unos muy pocos textos, con un poco de saber de aquí, de allá, y ya pienso que sé del asunto, ya pienso que sé que estoy informado, con algunos mensajes de texto, con algunos WhatsApp, con algún video, ya pienso que sé. ¡Wow! ¡Qué superficialidad! Y eso es propio de nuestro mundo, la superficialidad. Con saber un poco de aquí, de allá y acá, y ya piensas que sabes de un asunto, incluso puedes hablar y opinar al respecto. ¡Wow! ¡Qué falta de seriedad! Entonces, qué falta de rigor. Y eso se llama superficialidad. Y a las personas les encanta, opinar en base a un WhatsApp, opinar en base a
un mensaje de texto, que ya lo leyeron y piensan que saben. Eso es lo que sucede con nuestro mundo, en el mundo de la desinformación. Entonces, una cosa es sentirse informado y la gente te lo dice con ser, mira lo que dice, mira lo que dice acá. Oye, pero es un mensaje de texto. No, pero mira, dice esto y esto. Pero es un mensaje de texto. Pero mira, dice esto y esto. ¡Wow! Y mira, te muestran un WhatsApp, pero mira lo que están diciendo y mira lo que dice y dice, wow, eso es sentirse informado. Y otra muy distinta es informarse. Vamos, y se llama a través de libros, de documentos, de un estudio serio, vamos. Son dos cosas distintas. La mayoría siente, incluso mira lo que están publicando, lo que... ¡Wow! O sea, con un mensaje de texto pensamos que sabemos, por favor, qué superficialidad. Y que eso sucede en el mundo adelante, es propio del mundo, la vida superficial. Pero que eso sucede en el pueblo de Dios, decidir y pensar que sabemos de la Biblia por un mensaje de texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esta desinformación? ¿Recuerdas? Criterio propio, criterio personal. Y es decir, venir y cerciorarte. Yo no voy a decidir nada de Pablo hasta escucharlo, hasta escuchar que efectivamente dice eso que dicen. Eso se llama criterio personal. Y eso es muy escaso, déjame decirte, en las iglesias. Ahora con la tecnología, la persona ya se siente informada, ya piensa que sabe. Para saber hay que trabajar mucho, hay que leer mucho y eso es muy difícil. Entonces nos dice, vamos, ya entonces toda esta idea de que por favor no vayas a Jerusalén. Por un lado desinformación y por otro lado estos consejos bien intencionados en nombre del Espíritu Santo. Y por supuesto las personas se sentían confundidos, pero ¿por qué quieres ir a Jerusalén? Cada uno tiene un proyecto, cada uno. El Espíritu Santo te puede decir a ti una cosa, a otra persona, y en distintas direcciones. Así funciona el Espíritu Santo, no en una sola dirección, no en una sola visión, no en una sola interpretación. No sabes todo lo que genera el Espíritu Santo. Es grandioso. Y para muestra, todas las iglesias y las diversas iglesias, diversas formas de reunirse, de interpretar, de leer, de congregarse, de alabar, de servir. ¡Wow! Eso es grandioso. Ahí vemos al Espíritu Santo en todas sus formas. Vamos, que debemos aprender, vamos a considerarlas y a honrarlas además. Y a apreciar todo lo distinto, vamos, todos los planes distintos del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 21, profetizaron. ¡Wow! No vayas a Jerusalén. Y por otro, ya vimos, y va a haber muchos Demetrios, que es que Pablo dice esto y enseña esto y esto y esto. Y hasta nuestros días siguen llegando los Demetrios. Entonces, hoy las personas se sienten informadas con un mensaje de texto. ¡Qué criterio! ¡Wow! Con un WhatsApp ya pueden decidir, ya saben de la Biblia. Les ha llegado una profecía por WhatsApp. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces profetizaron. Encontramos a los creyentes. Estos creyentes profetizaron que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Allí nos arrodillamos y oramos. Entonces, Pablo decide avanzar. Ya dejó, vamos, todas estas provincias, vamos, donde se establecieron algunas iglesias. Ya había otras iglesias anteriores. Pablo se daba cuenta que había muchísimo trabajo y por eso quería ir más lejos, a los márgenes del imperio. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de la profecía. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, tenemos como dos condiciones. Uno, la desinformación. Y en general, la desinformación son falsas noticias, falsa información. Pero ¿qué hacemos con las noticias verdaderas? ¿Qué hacemos con la información cierta? Es eso. Por un lado, estamos inundados de falsa información. Y eso es de todos los días. Y por otro lado tenemos estos mensajes que son ciertos, que son verdaderos. ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar decisiones. Por un lado, la falsa información, vamos,
esta información que circula como verdadera, qué hacer usando nuestro criterio y averiguar por nosotros mismos si es así o no. Y aquí está el texto bíblico. Y por otro lado, ¿qué hacemos con todas las voces que son ciertas? Aún así, vamos, por un lado necesitamos criterio y por otro lado tomar una decisión responsable. Digamos, ¿qué hacemos ante esas voces? Y eso ha sido siempre. Dios siempre ha hablado a los suyos, para que los suyos decidan qué hacer, para que los suyos piensen qué hacer o no. Y eso es la historia de salvación. Cada uno decide qué hacer con la voz de Dios, con el llamado de Dios, con lo que Dios está mostrando. Y eso estaba sucediendo con Pablo. Mira lo que él dice. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía como los otros, que le decía que profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Y llegó otro profeta, quien también tenía el don de profecía. Se le acercó y tomó el cinturón de Pablo, lo ató a los pies, a las manos, y luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje tan difícil! Todo el mundo seguramente volteó a ver a Pablo y a ver qué iba a hacer y qué iba a decidir. Y lo que nos muestra el texto es que Pablo agradeció a Ágabo. Muchas gracias por tu profecía. Muchas gracias por tu preocupación por mí. Agradezco al Espíritu Santo, porque Ágabo no dijo: en mi humilde opinión creo que no debes ir. Dijo: el Espíritu Santo está declarando que a quien pertenece esto, nos dice, será atado en Jerusalén y entregado a los gentiles. Entonces, un mensaje como esto seguramente conmovió y perturbó a todos los que estaban ahí y voltearon a ver a Pablo, a ver qué decía. Y Pablo dice: gracias, Ágabo, pero he decidido ir a Jerusalén. ¡Qué desconcierto! Entonces, ¿qué hacer ante esta desinformación? Criterio personal, criterio propio. ¿Qué hacer ante estas voces de Dios que siempre van a estar ahí, para nuestro bien, sino responsabilizarnos con la decisión que tomamos? Entonces, va a haber distintas voces. Sin embargo, Dios ya le había mostrado el plan que tenía para con él. Entonces, nos dice: luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no, por supuesto, Ágabo, mira Pablo, mira lo que Ágabo te está diciendo. Entonces, probablemente se interpretó en Pablo como arrogancia, como desobediencia, como necedad, como muchas cosas. O sea, tienes que aprender a responsabilizarte. Pablo sabía lo que le esperaba, pero estaba decidido a ir. ¿Cómo podemos saber? Ingresando a sus biografías, que vamos a estudiar ya más adelante, sus 3 biografías: Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Y después tenemos otras 3 biografías en Gálatas, Filipenses y en Primera de Timoteo. Biografías fantásticas donde él habla de sí mismo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué quiere hacer esto? Entonces, nos dice: cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Qué dice Pablo? Ahí va a ser muy importante ante la voz de Pablo. Bueno, que ya escuchamos a unos profetas que le dijeron que no vaya, ya escuchamos a Ágabo, pero va a ser muy interesante qué es lo que nos dice Pablo. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús, por supuesto. Eso es lo que Pablo está dispuesto a hacer. No significa que todo el mundo debe hacer eso. Pablo está cierto de su llamado.
para qué fue llamado y lo que Dios le está pidiendo. Pablo está siguiendo, un proyecto, un plan que Dios le ha revelado. Entonces, los demás no estarían dispuestos a hacer eso que Pablo va a hacer, pero eso está bien, porque ese es el llamado de Pablo. Y los llamados son distintos. Y tu llamado, y si tú tienes un llamado, siempre tu llamado es distinto. No puedes compararlo con los demás, pero porque él sí, él hace esto, aquello, porque incluso a mí, cuando Dios me llamó, me dijo, tu llamado es distinto. Tú vas a hacer otras cosas y esa otra persona, quien ha usado Dios para llamarte, él trabaja de otra forma y Dios trabajó conmigo de otra manera y siempre va a trabajar contigo de distintas formas, ¿no? Entonces cada uno tiene su llamado y Pablo está dispuesto a hacer eso y no significa que todos deben hacer eso. Por eso está confundiendo a los demás. Por eso luego confundimos a las personas. Nuestros llamados pueden confundir a los demás. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué sigue haciendo esto? ¿Por qué no hace esto, aquello? Tú debes estar cierto de tu llamado. Tú debes estar cierto de tu llamado. Porque vas a escuchar muchas voces de lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Voces en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo. Vas a escuchar muchas voces bien intencionadas. Te van a dar muchos consejos, que en realidad son mandamientos, instrucciones que debes obedecer disfrazados de consejos. Por eso debes estar cierto. Si alguien estaba cierto, era él. Por eso Pablo recibió una visión. No tengas miedo, habla con libertad y no calles. Sigue hablando, porque yo estoy contigo. Quiero que llames, y hay muchas personas aquí en esta ciudad que me pertenecen. Quiero que hables a reyes, quiero que vayas allá a Roma y quiero que vayas con el César. Eso es un llamado personal de Pablo, que los demás no entendían, pero ¿por qué insistes en ir a Jerusalén? Mira, los planes que Dios tenía para con él. Entonces, ¿qué hacer ante esta desinformación? Ya vimos criterio propio. ¿Qué hacer ante estas voces de Dios? Responsabilidad personal. ¿Y qué hacer ante todas estas profecías bien intencionadas de no ir, si irse a hacer o no hacer? Debes estar cierto de tu llamado, si no siempre vas a vivir confundido. Dios me llamó a esto. Dios me llamó a esto. Y cuando alguien está cierto de su llamado, wow, no sabes el impacto, no sabes el poder que tiene esa persona. Y cuando estoy hablando de poder, por favor, no vayamos a cuestiones superficiales y frívolas de grandes congregaciones. No me refiero a eso. Me refiero al poder de transformación y de transmitir la palabra de Dios, de aconsejar, de orar, para lo que Dios te ha llamado. Y puede ser un grupo muy pequeño, un grupo mediano, un grupo grande. Por eso cada uno tiene su llamado, ¿no? Y no vamos a asumir poder y bendición, cuando hay solamente en las grandes iglesias, porque entonces nos vamos a confundir. Y mucha gente va a eso, asumiendo que ahí hay poder y que allá hay mucha bendición, y no sabes la decepción que se llevan. Por eso tú debes estar cierto de tu llamado, para que tú estés seguro de estar haciendo lo que Dios te ha llamado. Y ahí hay un gran impacto. No sabes el poder, no sabes el impacto que que sucede cuando una persona se coloca y decide aceptar su llamado. Que a lo mejor para muchos es un llamado muy limitado, muy breve, muy mínimo y sin cuidado, No son estos llamados espectaculares que uno pensaría. Dios me ha llamado aquí. Y cuando tú estás en ese llamado, en ese lugar, hay un gran impacto. Hay una gran trascendencia. Y a lo mejor nadie lo nota. Porque el llamado no está para que la gente lo reconozca y todo el mundo esté ahí. No. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que son llamados. Pero tú sí. Y estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Impactas el corazón de muchas personas. Impactas el corazón de muchas personas, especialmente para animar a esas personas
a que tomen decisiones, trascendentales, de carácter, de consecuencias eternas, que eso es lo que más importa. Entonces nos dice, de esta forma será atado, y Pablo dijo, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Entendieron entonces que Pablo tiene un llamado que ellos no están comprendiendo. Que se haga la voluntad de Dios. Déjame decirte claro, siempre se cumple la voluntad de Dios con o sin nosotros. Entonces lo que podemos hacer es agregarnos a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios siempre se cumple. Pero escucha, se cumple no pasando por encima de nosotros, porque la voluntad de Dios es tan grandiosa que conserva intacta nuestra voluntad y siempre nos invita, no pasa por encima de nosotros. O sea, cuando se cumple con o sin nosotros es porque nosotros estamos fuera, pero cuando queremos ingresamos. Dios no nos va a forzar, no nos va a obligar. Pablo no se siente obligado, pues no tengo otra que ir a Jerusalén, ya saben cómo es Dios y no hay manera de decirle que no. Claro que hay manera de decirle que no. Mucha gente le dice que no a Dios todo el tiempo y muchos creyentes le dicen a Dios que no. Entonces esta idea de que no hay manera de decirle que no, por supuesto, todo el tiempo le dicen a Dios que no. Solo algunos le dicen, sí, Señor, voy. Entonces, la voluntad de Dios, es tan grandiosa, tan perfecta, que guarda intacta nuestra voluntad. No pasa por encima, no nos obliga, no nos presiona. Bueno, Señor, yo no quería, pero aquí estoy, ¿qué hago? ¿Quién te puede decir que no? No, no es así. Dios sabe que nosotros nos resulta muy difícil convivir con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios se cumple con o sin nosotros. Si a algo le agrada es que nos agreguemos a su voluntad, como Pablo lo está haciendo. Pablo podía desistir, está bien, no voy a ir a Jerusalén. Por supuesto que podía hacerlo, todo el tiempo, incluso quiso hacerlo. Señor, ¿sabes qué? Ya no. Yo creo que las cosas se están poniendo muy difíciles y Dios le dijo, no tengas miedo. ¿Qué es lo que tenía miedo? Ya no te quería hablar. Dice, cada vez que hablo las cosas se ponen muy, muy mal, Señor. Y Dios le dijo, no tengas miedo. Habla con libertad y sigue hablando. Porque yo estoy contigo y aquí hay mucha gente todavía que me pertenece. Mira el sentido, mira hacia dónde va Dios. Aquí hay mucha gente que me pertenece. Y tú pensando en tus problemas, es que mira, Señor, todo lo que me pasa, claro. Y mira hacia dónde mira Dios. Aquí hay todavía mucha gente que me pertenece. Y que ni siquiera lo imagina, lo sabe. Como tú, Pablo. Nadie imaginaba que el inconvertible de Pablo se iba a convertir. Entonces Pablo podría haber dicho, no, tienen razón, Ágabo, me voy contigo, me regreso a Antioquía y la paso muy bien, regreso con Bernabé y me voy a grupos pequeños, y ahí la paso muy bien. Wow, no, Pablo dice, he sido llamado para esto, para confrontarme con mucha gente. Pablo, solo él y solo Pablo. Así Dios tiene distintos llamados. Entonces se dieron cuenta que no era necedad, que no era, desobediencia lo que estaba pasando con Pablo, sino eso es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. No quiere decir que Pablo sea desobediente, renuente o está en una necedad y obcecación, sino por el contrario, reconocieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, reconocer la voluntad de Dios en el llamado de mucha gente. Y lejos de estorbarlos, ayudarlos. Lejos de estorbar el llamado de mucha gente, animarlos y ayudarlos. Bueno, tal vez estorbamos porque Dios no nos llama a nosotros y lo llama a Él.
pudiera ser, ¿no? Como sucede muchas veces, estorbamos muchos llamados porque Dios no me llama a mí, porque si no me llamaste y por qué si lo llamaste a Él. Entonces, si no nos llamas a ninguno de los dos, pues no. ¡Wow! Por eso estamos estorbando muchos llamados, porque a lo mejor Dios no nos llama a nosotros. Tenemos que aprender a reconocer la voluntad de Dios en el llamado de las personas y ayudarlos, contribuir a que su llamado siga adelante. De otra manera, lo que nos está moviendo es que si no estamos contribuyendo y ayudando, es la envidia, es el enojo, y por qué yo no, y por qué él sí. Entonces, una manera de reconocer la voluntad de Dios es ayudar y contribuir a ese llamado incluso que te está ayudando, que te está sirviendo, que está siendo de bendición para ti. Entonces, al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Entonces, hágalo. Llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, entonces llegó de Judea, o sea, no cualquier profeta, o sea, no profeta de Antioquía de Siria, no, llegó de Judea, mira las credenciales, había profetas, pero de Judea quiere decir que es cierto, y aún así, Pablo tomó una decisión y reconocieron, que se cumpla la voluntad de Dios. Pablo tiene un llamado que no comprendemos. ¿Y qué vamos a hacer? Lejos de estorbarlo, como mucha gente hace, hizo un deporte nacional en las iglesias, estorbar los llamados de otros porque tienen miedo y qué va a pasar, y la iglesia, tal, y los congregantes, y vamos, no estorbar, ayudar a los que es evidente que Dios está llamando. Entonces, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, y de esta forma será atado el dueño. Le suplicamos a Pablo que no fuera a Judea, y yo estoy dispuesto. Pero aquí hay una clave, dice que se haga la voluntad del Señor. Pues no le podemos decir que no, claro que siempre le estamos diciendo que no, todo el tiempo. Dios lo que está invitándonos a formar parte de sus planes. Entonces, cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén llegaron a Jerusalén, no sabes, acuérdate, la desinformación, no, un deporte nacional en las iglesias. ¿Cómo se combate? Combate con criterio personal. Yo tengo que escuchar a Pablo, para cerciorarme y decidir qué voy a hacer con Pablo o no. Pero es que es un falso maestro, eso lo voy a decidir yo. Muchas gracias. Yo escucharé a Pablo y yo voy a determinar si es un verdadero maestro o si es un falso maestro. Eso se llama criterio personal, criterio propio. Que tú lo tengas, que tú te cerciores y por eso puedas leer. Y que seas como los de Berea, que cotejaban una y otra vez si las cosas se decían de esa manera. Nos dice, cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago. ¡Wow! Una cosa es el discípulo de Jesús, Santiago, el discípulo de Jesús, y otra muy distinta, que quien ya estaba al frente de la iglesia de Jerusalén es el hermano de Jesús. Son dos cosas distintas. Entonces, por supuesto que Pablo habló con los apóstoles. ¿Y qué habló? Pues, si algo quería es que le contaran todos estos años que estuvieron con Jesús y ahora encontrarse con su hermano, por supuesto. Todos los apóstoles ya estaban fuera, solamente Santiago, el hermano de Jesús, quedaba al frente de la gran iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿qué le preguntó? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Todas las preguntas que Pablo imaginaba, ahora tenía ahí delante de él a Santiago. Al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles por medio de su ministerio. Todavía el tema de los gentiles era sensible, todavía algunos decían, no, Dios tiene planes, pero solo para nosotros. Y otros decían, no, los planes de Dios siempre han sido para todos.
esta visión inclusiva y esta visión exclusiva. Solo Dios tiene planes para con nosotros y los demás lo siento mucho. En cambio, la visión de Dios siempre, a lo largo de toda la historia de salvación, siempre ha sido inclusiva. Entonces, después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios y luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído. Y ellos siguen muy en serio la ley de Moisés, claro. Entonces, una cosa son los judíos convertidos y otra cosa son los gentiles convertidos. Pero estos judíos convertidos, siguen leyendo la ley no en clave de Jesús. Siguen leyendo la ley a su manera, a su modo. Sí reconocen a Jesús como el Mesías y se convirtieron. Pero el problema es cómo están leyendo la ley. Mira lo que pasa. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí: desinformación. Mira desde dónde está la desinformación. Y hoy no sabes lo que es, que dicen que la Biblia dice esto y dicen que esto, dicen de la Biblia aquello, de las iglesias, de Pablo, sigue vigente. Entonces, pero se les ha dicho a estos creyentes, que eso, lo puede uno admitir de personas no creyentes, pero un creyente que sigue leyendo, la ley en base a su imaginario religioso y no como ahora Pablo ha demostrado que la ley, el sentido de la ley es Jesús. O sea, sí creen en Jesús, pero todavía no pueden enlazar, la ley y leer la ley en clave de Jesús. Sí creen en Jesús como Mesías, pero todavía mira lo que está sucediendo. Todavía no pueden hacer este desaprendizaje, esta forma de leer la ley para aprender a leerla como Pablo ahora ha entendido. Si alguien leía la ley en clave equivocada era Pablo, y mira lo que pasó, y mira lo que sucede. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, y además de Jerusalén, dice que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. ¿Qué manera de desacreditar? Recuerda, la desinformación lo único que busca es desacreditar. Y mira cómo la gente la cree. Lees, pero mira lo que dicen y te enseñan, y mira lo que está aquí. Y me llegó un mensaje de texto, qué sabiduría. Y me llegó un mensaje de WhatsApp, wow, no, qué rigor académico hay en todo esto, por favor. Qué falta de criterio. Ya te cercioraste no, pero aquí dice, pero ya lo comprobaste tú, pero es que aquí dice, wow, no, qué maravilla. Para eso tenemos la Biblia, para cerciorarnos. Y ellos no, y estamos hablando judíos de Jerusalén, uno podría decir, ellos están en otro nivel, no, en un nivel muy bajo. Mira lo que dice. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Al contrario, ¿cómo sabemos de Dios sino a través de la ley de Moisés? ¿Cómo sabemos de la salvación de Dios sino a través de la ley de Moisés? ¿Cómo sabemos del Mesías sino a través de la ley de Moisés? ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías sino a través de la ley de Moisés? O sea, en todo caso, es un contrasentido. ¿Cómo sabemos si algo hace la ley de Moisés? Señala a Jesús como el Mesías. Todas esas profecías que están contenidas en la ley de Moisés señalan a Jesús como el Mesías. Entonces, mira lo que están diciendo. Y no hubo nadie entre todos esos creyentes de la iglesia de Jerusalén. O sea, no cualquier iglesia, por favor. La iglesia original, como algunos quieren ser, y mira, y vaya que llegan a ser como esa iglesia con poco criterio. Nadie dijo, bueno, yo me voy a cerciorar por mí mismo si Pablo está enseñando esto. No, no. Si lo piensa la mayoría, debe ser cierto. Nadie dijo, yo no creo lo que demás. No creo que Pablo esté enseñando esto. No lo conozco, quiero conocerlo y quiero escucharlo. Eso se llama criterio personal. Y quiero saber y que me indique en la ley toda esta nueva clave de lectura. No, por supuesto que no. Es mejor
atender tu mensaje de texto, tu WhatsApp, por supuesto. Por supuesto, es más fácil eso que estudiar todo el tiempo. Entonces, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¡Wow! Desinformación. ¿Qué manera de desacreditar las cosas? Y si algo, hoy estamos inundados de desinformación. ¿Cómo se combate? Con criterio personal, cerciorarte por ti mismo, estudiar por ti mismo, pero no quien quiere estudiar. Por favor, eso se lo dejas a los eruditos. Yo no estudio, yo solo atiendo lo que me mandan por WhatsApp. Y mira lo que están haciendo. Yo solo atiendo mis mensajitos que son verdaderos, y si me lo envió tal y tal, pues debe ser cierto. Entonces, ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Mira lo que hace la desinformación. Y la desinformación y la multitud, no, es una combinación explosiva. Mensajes como Demetrio, como el de Demetrio, mira, Pablo está enseñando esto y esto, y la multitud, que su criterio siempre está en otros, no en ellos, esta desinformación y la multitud puede saber lo que genera. Entonces, que tú y yo nos salgamos de toda esa dinámica, que siempre he estado en contra de la obra de Dios, en contra de las iglesias, en contra de la palabra de Dios, en contra de los creyentes. Hay tanta desinformación con el fin de desacreditar ese movimiento que es de Dios, que tú y yo sabemos que es de Dios, que es la voluntad de Dios. Y Dios ha decidido llamarnos, incluirnos con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores. Y ahí está la iglesia manifestándose a lo largo de las distintas congregaciones. La ley nos dice, los hermanos de Jerusalén, Pablo dio un informe detallado. Esto es lo que he hecho y esto es lo que he enseñado. Se les ha dicho a los creyentes que tú enseñas a todos los judíos estos y todos los demás son bien obedientes. Cuando tú escuchas, oye, pero ¿qué es que dicen esto? Y dices, pues qué obediente. Pues qué obediente. Si algo busca la desinformación, son personas obedientes. Claro, ¿y cómo reconoces a un obediente? Cuando llega y te dice, oye, es que dicen esto y dicen aquello. Que esos son los obedientes, no sabes, y están por todos lados. Entonces, mira la preocupación de los hermanos, de los obedientes. Ya sabes cómo son de obedientes. Es decir, creen todo lo que le dicen. Que creen todo lo que dicen. Wow, no hay nadie como ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, ¿qué debemos hacer? Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Wow, finalmente decidió ir. Y todo el mundo se enteró. Entonces, por favor, no vayas. Y no solamente fue a Jerusalén, sino fue al templo. Entonces, con otros hombres, ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecería sacrificio por cada uno de los hombres. Él estaba siguiendo todos los rituales y todas las ceremonias propias de aquellos que son devotos. Estaba manifestando todo el respeto hacia la ley y hacia el templo. Todo el respeto. Considerando todo eso. Mira, una persona, el intolerante, no tiene respeto por nada, especialmente por las cosas de Dios y por las formas en que otros se expresan y creen en Dios. Pero él, que es una persona entendiendo ya muchas cosas, está respetando las ceremonias y el templo. Claro, mira lo que pasó. Nos dice, de purificación anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaba por cumplirse los 7 días del voto, escucha, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo, lo reconocieron, claro, lo reconocieron
y nos dice, lo reconocieron los judíos de la provincia de Asia, vieron a Pablo en el templo e iniciaron una turba. Desinformación y multitud. Desinformación y multitud, ¿qué sucede? Es una relación exclusiva. Vamos, la desinformación y aquí toda la gente crédula, y es que dicen y dicen, claro, y vamos, la desinformación y una multitud muy obediente a lo que le digan. Mira lo que pasa. Unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban. ¿Qué gritaban? Tercera desinformación. Ya vimos, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo por todas partes. Claro, no hay manera. Por un lado, las sinagogas se dividen entre este judaísmo farisaico y el judaísmo mesiánico. Entonces empiezan a generarse estas comunidades mesiánicas que declaran que Jesús es el Mesías y ahora entienden que Jesús es el sentido de las Escrituras y leen las Escrituras de otra manera. En cambio, la otra parte que persiste en leer la ley en su tradición, son estas sinagogas, que este judaísmo farisaico, y este judaísmo farisaico no puede detener este avance. Y no puede incluso, pero ¿qué se puede hacer? Desacreditarlo. Y judíos de estas sinagogas, de esta parte de las sinagogas que han rechazado el mensaje de Pablo, el mensaje de los misioneros, han rechazado que Jesús es el Mesías, empiezan a desacreditar y a señalar que Pablo dice que no obedezcan la ley de Dios, que Pablo está en contra de todo eso. Y prueba de eso es su presencia en el templo, respetando y llevando a cabo las ceremonias propias del templo. Entonces, cuando estaba por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué convicción! Y ya sabes que la multitud es muy obediente. ¡Wow! Y si algunos lo dicen, si lo dicen acá, pues vamos a creerlo. No hay criterio propio. ¿Cómo nos salimos de esta desinformación? Teniendo criterio propio. Cerciorarte por ti mismo, estudiando, leyendo, mirando y estudiando tu Biblia. Pero si no hay vida devocional ni vida discipular y si solo te congregas, pues te vas a tener a todo lo que dicen los demás. Solo aquel que tiene vida devocional y vida discipular, vida devocional, su tiempo a solas con la palabra de Dios, su vida discipular, su tiempo con otros con la palabra de Dios, estudiar juntos y leer juntos, todo lo que estás leyendo, vas y lo preguntas y lo aprenden juntos. No, la mayoría solo se congrega y se atiene a lo que dicen y parecen muy obedientes y anotan, pero no tiene vida discipular ni vida devocional. Entonces, por eso siempre entra en shock. Entonces vas a otra iglesia y luego ahí va y se empieza a tomar sus apuntes, luego ya no le gustó y se va a otra y se va a otra y así está. Por supuesto, puedes imaginar cómo es su vida espiritual y por lo tanto cómo es su vida familiar y su vida social. Por supuesto, que están unidas, no están separadas. No, una cosa es tu vida espiritual y otra cosa es tu vida familiar, van de la mano. Por supuesto, si siempre estamos aquí en distintas iglesias y no nos comprometemos con nada, por supuesto que eso repercute en nuestra vida familiar. ¿O qué imaginabas? Yo puedo ir a cualquier congregación y no comprometerme con nada y que eso no repercute en mi vida personal y familiar. Por supuesto que no. ¿Quieres saber cómo es la vida familiar de una persona? Su vida personal y su vida familiar. Mira cómo se relaciona con la iglesia. Ahí puedes darte cuenta.
Si se relaciona, si va de vez en cuando, si va aquí y allá, y luego va con sus iglesias clandestinas, y luego se reúne allá y luego viene aquí. Puedes imaginar lo que está pasando con su vida personal y su vida familiar. Para muchos, la mayoría, incluso así lo cree en los congregantes, son dos cosas. O sea, una cosa es su vida de congregación y otra cosa es su vida personal y familiar. Escucha, van de la mano. La manera en cómo te relaciones con tu comunidad de fe y con tu estudio, a todos, bueno, a nosotros sabemos, los maestros, que eso es su manera de relacionarse. Escúchalo muy bien y subráyalo, por favor. Su manera de relacionarse consigo mismo y con su familia. Si es una relación muy interrumpida, muy descuidada, muy desordenada, vamos, sin ningún compromiso, puedes imaginarte que así se relaciona consigo mismo. Una relación desordenada, descuidada, y no solamente consigo mismo, sino con su familia. Por favor, subráyalo, ¿sí? La manera en cómo te relacionas con las comunidades de fe, estudio, iglesia, congregación, o sea, si vamos en estos pequeños estudios, que ahí está la fuerza de la iglesia, esa es tu manera de relacionarte. O sea, si no has entendido, si no has podido todavía ir a un estudio, ahora sí voy a ir, hermano, ahora sí de veras, no sabe cuántos problemas tengo. Tengo muchas cosas que solucionar y no sabes, claro. Todavía entiende que uno va al estudio cuando ya no tiene problemas o cuando ya todo está resuelto. Lo vuelvo a subrayar. La manera en cómo nos relacionamos con nuestras comunidades de fe, estudio, congregación, iglesia, es nuestra manera, vamos, en cómo nos estamos relacionando con nosotros y con nuestra familia, porque están unidos. La vida espiritual está unida a tu familia, a tu persona, a tu manera de ser. Entonces, por eso es muy importante el criterio propio, el criterio personal, cuando tú empiezas a cerciorarte por ti mismo y cuando asumes y te responsabilizas, por supuesto que esto está hablando de ti y de tu manera de relacionarte con los demás. Entonces, ya sabes, la multitud es muy obediente y si alguien está diciendo que ese hombre está mandando a todos que les obedezcan la ley de Moisés, por supuesto que todo el mundo va a creerlo. Si les mandaron un WhatsApp a todos, un mensaje de texto, mira, es él, ¿cómo es posible? Claro, que obedientes. Cada vez que llegan, mira lo que dice, hermano. Yo digo, qué obediente, hermano. Qué obediente. No, sí, atiéndalo, por favor. Oye, pero es que aquí dicen, atiéndalo, por favor. Usted es muy obediente. Entonces, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Qué magnífica explicación de la desinformación. Supusieron. Nadie se cercioró con Pablo. Oye, es cierto que tú llevaste a Trófimo al templo, y Pablo diría, no es así. Por supuesto que no. Sé la situación tan sensible que impera y sé todo esto, por favor. ¿Quién fue a ver a Pablo? Eso se llama criterio personal. Oye, escuché esto. Me parece escandaloso que tú hayas llevado a un gentil, vamos, al templo, cuando todavía seguía esa visión fantástica de que en ese lugar no pueden entrar gentiles, solo los judíos, cuando los judíos también son gentiles, son etnos, pero bien. Y nos dice, toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Mira lo que hacen la desinformación. Es grandiosa. Mira la capacidad que tiene para confundir, para mover a la gente de un lado a otro. Todos en ese momento recibieron un mensaje de texto. Pablo está enseñando esto y todos muy obedientes, porque así son. ¿Para qué te mandaron ese texto? Sino para que lo creas y para que lo obedezcas. Entonces,
Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Escucha, agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de sí. Eso hace la desinformación. Eso es. Y hoy en día, no sabes, es marca registrada de este mundo contemporáneo, la desinformación. Entonces, nos dice el templo. Pablo fue al templo, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo, que desobedezcan, ha predicado que desobedezcan las leyes. Si algo enseñaba Pablo era todo lo contrario. Ahora que las enseñaran y que las leyeran de otra forma las leyes judías, pero enseñarlas de otra forma probablemente para algunos será desobedecer. ¿Qué hacemos ante esta gran desinformación? Criterio propio. Vamos a cerciorarnos por nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer cuando escuchemos, los llamados de Dios de otras personas, sino apoyarlos y no estorbarlos? Porque pudiera ser que es la envidia lo que nos está llevando a estorbarlos. ¿Qué vamos a hacer cuando escuchemos las distintas voces del Espíritu Santo? Que siempre van a ser distintas, ¿eh? Nunca es un consenso. Las voces del Espíritu Santo siempre son distintas. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que decidir, porque cada uno tiene un llamado y cuando tú encuentras tu llamado y te ubicas en ese llamado, no sabes el impacto que tú puedes ser para muchísimas personas. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por mostrarnos que somos responsables de nuestra fe y de lo que creemos. Ayúdanos a fortalecer y a documentar nuestra fe a través de las Escrituras. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana y que el Dios lo bendiga. Gracias.